Bona vesprada. Benvingudes, igual des de la ciutadania que ens veu a través de la pàgina web i de la ràdio municipal, comencem el plenari extraordinari. Senyor secretari. El primer punt de l'ordre del dia és la proposta de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes de l'Institut Municipal de Cultura i Joventut, que ha sigut dictaminat esta, igual que totes les d'Hisenda, per a corresponent comissió. ¿Alguna paraula al respecte? Sí, buenas tardes. Bueno, esta ordenanza de tasas fue presentada ya en febrero y en abril de este año en dos plenos distintos, pero fue retirada. Fueron retiradas. Se llegó en febrero de 2012 a trabajar en una comisión y se retiró ambas veces. Sobre las tasas en sí, nosotros ya lo comentamos en su momento, han subido, a nuestro parecer, demasiado. El precio de la hora de media se ha triplicado. Por ejemplo, el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, antes se cobraba el precio de la hora 92 euros y ahora va a pasar a 242 euros la hora. Ha subido un 163%. O la sala de audiovisuales de la Casa de la Cultura, de 38 euros a 104. El auditorio, de 183 dependiendo del día, de 430 a 515 euros. En la sala polivalente del Tívoli, de 92 euros a 224 euros. Ha subido un 143%. Y, por ejemplo, también la sala de exposiciones de Los Hilos, antes se cedía una obra del expositor y ahora se va a cobrar entre 75 euros y 90 euros al mes. Nos parecía ya en su momento una subida enorme y propusimos en la comisión que se contemplasen una serie de reducciones para las entidades de Burjasot. Nosotros, en concreto, proponíamos que se redujese un 70%. Y ahora lo que hemos visto es que han hecho algunas modificaciones y ustedes han contemplado un 30% de reducción a entidades que hagan actividades sin ánimo de lucro, excepto si la entidad que vaya a hacer esa actividad cobra una entrada por la actividad que vaya a hacer. Y también han incluido que para entidades de Burjasot, en vez de nosotros lo que proponíamos era un 70% de reducción y ustedes han redactado una reducción de hasta un 100%. Quedan excluidos de esta reducción si están fuera de horario ordinario del personal del instituto o se exija recursos técnicos extra de los que no disponga el instituto. Es decir, a nosotros nos parece que en la mayoría de ocasiones las entidades... La mayoría de entidades de este municipio pues van a hacer actividades en las instalaciones municipales culturales en horario fuera del horario laboral de los trabajadores. Además, para que se les haga esta reducción, la entidad tiene que solicitarlo previamente, que se les haga esta reducción, y es potestad del presidente o vicepresidente autorizar la aplicación de esta reducción. Esto es lo que dice textualmente en la ordenanza de tasas. Nosotros creemos, como decía, que las entidades suelen realizar actos por la tarde-noche. Esto es un horario que entendemos que es incompatible con el de los trabajadores y, por lo tanto, no se les va a reducir nada. O, por ejemplo, cuando sea cuestión de fallas, que bueno, las presentaciones falleras, por ejemplo, son en horario nocturno, los recursos técnicos extra de los que no disponga el instituto, pues es evidente que en la mayoría de los casos se va a dar así. Además, desde el Instituto Municipal de Cultura y Juventud se pueden firmar convenios paralelo a esta ordenanza con entidades para cederles gratuitamente espacios, para realizar alguna actividad cultural y al criterio del presidente o vicepresidente. Y así se nos explicó y consta en el acta del Consejo Rector, donde la representante del Grupo Popular en el Instituto Municipal, en el Consejo Rector, que soy yo, lo pregunté explícitamente y se me contestó, y en el acta queda recogido así, que bueno, es una decisión política, se me contestó, en el que se puedan firmar convenios de colaboración con entidades para la cesión de instalaciones. Nosotros entendemos que, pues eso, que, por ejemplo, la Feria de Comercio, que lo organiza una asociación de aquí del municipio, la Asociación de Comerciantes, pero es en fin de semana, o siempre ha sido en fin de semana,
y además, bueno, pues en horario de mañana, tarde y noche, entendemos que no se le va a poder aplicar esta reducción. Y entonces, pues por ejemplo, solo para 4 horas tendría que pagar 1.836 euros. O la Junta Local contra el Cáncer, para hacer la cena benéfica, entendemos que estaría fuera del horario del personal del instituto y además cobra entrada por hacer esa cena, con lo cual tampoco sabemos si se le haría la reducción o no. Y por 4 horas para poder hacer ese acto tendrían que pagar unos 900 euros. 5 horas en el Salón de Actos del Tívoli, por ejemplo, una presentación fallera, como decía antes, pues 322 euros por 5 horas tendrían que pagar 1.610 euros. No tendrían reducción ni siquiera del 30%, porque no es un acto benéfico, entendemos. Podría poner más ejemplos, pero bueno, yo creo que con esto sería suficiente. En cuanto a la exposición de cuadros, pues nos parece que es una barbaridad la subida también, cuando antes una persona que donaba y enriquecía al municipio en sí con una obra que esa persona hubiese hecho, pues ahora va a tener que además pagar para poder exponer. Sobre las tasas de los exámenes de las oposiciones, que también lo incluye esta ordenanza, nosotros propusimos en la comisión primera que no se contemplaba la reducción a desempleados o a familias numerosas y sigue sin contemplarse. Nosotros lo propusimos y no se nos ha aceptado esta propuesta. No entendemos por qué. Cuando entendemos que sería interesante que cuando personas desempleadas o pues eso, que tienen una situación de dificultad económica, que puedan tener un descuento, una bonificación en las tasas de exámenes para las oposiciones. Moltes gràcies. ¿Alguna otra palabra? Sí, buenas tardes. Y brevemente, y para clarificar alguna cuestión, efectivamente, en los meses de febrero y de abril ya trajimos estas tasas que además dejamos sobre la mesa con la intención de estudiarlas y presentarlas con el conjunto de tasas que ahora mismo se presentan. Las tasas, evidentemente, cubren lo que es el coste de servicio y exclusivamente lo que es el coste del servicio. A pesar de ello, se introduce aquí, como decía la concejala del Partido Popular, la posibilidad de que entidades de Burjasot, registradas en Burjasot, puedan tener una reducción de hasta el 100% del coste y, por tanto, que sea un coste gratuito. Lo que también es evidente es que las cosas valen dinero. Cuando uno quiere hacer uso de una instalación, pues hace uso de una instalación en horario en el que los profesionales, en el que los técnicos están, pues esos técnicos se pueden designar a ello. Si es fuera de ese horario, lógicamente los técnicos y los profesionales, si tienen que venir fuera de su horario. Y eso tiene un coste. Tiene un coste eso, tiene un coste el agua, tiene un coste la luz. Todos esos costes son costes adicionales. Yo no voy a entrar a valorar, porque hay un estudio económico, si son precios elevados o no son precios elevados. Yo le voy a poner algún ejemplo de lo que hay por ahí y sin ánimo tampoco de entrar en ningún debate. En el Palau de la Música, con el auditorio 420 personas, el coste son 2.535. No sé si es caro o es barato. En Torrente el uso del auditorio está en 1.800 euros masiva. En Paiporta están los actos de duración de jornada son 1.500 euros las salas y 1.000 euros las salas más pequeñas. No voy a entrar a valorar si son costes que están estudiados por profesionales, por técnicos y en los que, como decía, la tasa hace referencia con exclusividad a lo que es el coste de servicio. O sea, no se hace negocio con la tasa. Pero las cosas tienen su coste. Estoy ahí viendo. Está la cosa. Los servicios tienen su coste, las cosas tienen su coste y hay que cobrarlo, lógicamente. Hay que cobrar ese coste. ¿Cuánto repercute el coste? Pues lo que han estimado los técnicos. ¿Usted valora que es más, es menos? Es lo que se ha estimado. Creo que por debajo de precio de mercado de otras instalaciones, pero en cualquier caso, insisto, no se pretende hacer negocio con las tasas, porque con las tasas no se puede hacer negocio, se cubre el precio del servicio y con esto que hemos planteado se cubre el precio del servicio. No dejamos fuera aquello que planteábamos